El latido de la barranca. Durante décadas, los cronistas de Jalisco han registrado hechos que la memoria urbana preferiría olvidar, desapariciones que nunca encajaron en expedientes oficiales, gritos nocturnos que no provienen de garganta humana, y sombras que se mueven sin obedecer al viento. Pero en mi oficio, explorador de relatos sepultados en la historia oscura del Estado, he aprendido que las barrancas de Oblatos no solo guardan tragedias, las engendran. Antes de empezar, debo advertir algo: quien lea esto no debe acercarse solo a las veredas que se descuelgan hacia la grieta profunda que divide Guadalajara. No importa la hora, no importa el valor. Las barrancas tienen un ritmo propio y a veces laten. La madrugada en que inició esta investigación estaba extrañamente húmeda. No llovía, pero el aire parecía pegado a la piel como si quisiera entrar por los poros. Desde el mirador de Buen Titán hasta el borde del acantilado, la ciudad se sentía lejana, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Bajé por el sendero antiguo que los vigilantes del parque recomiendan no usar. Lo conozco bien, mis investigaciones anteriores me habían llevado a esos mismos pasos erosionados por el tiempo. Pero esa noche algo había cambiado en el suelo, algo que no debió estar allí. Los habitantes de la zona cuentan que quienes se atreven a bajar solos experimentan tres sensaciones: una presión en el pecho, como si una mano invisible evaluara el ritmo cardíaco del intruso. Un zumbido dentro de los oídos, que aumenta conforme uno se acerca a cierto punto donde la barranca se ensancha. Un miedo irracional, el tipo de miedo que no viene del entorno, sino de adentro, de esa parte del cerebro que recuerda lo que nuestros antepasados temían antes de tener palabras. Yo sentí las tres. El primer indicio vino de la tierra misma: el sendero se hundía levemente con cada paso, como si caminara sobre una piel tensa, elástica, viva. No era fango. No era piedras sueltas. Era algo distinto, como caminar sobre una superficie que cede con paciencia, como quien espera. El silencio era tan profundo que el simple roce de mi ropa sonaba como un estallido. Ni grillos. Ni aves nocturnas. Ni viento. Solo un sonido tenue, muy tenue, que repetía un patrón que jamás había escuchado en la naturaleza: tunk, tunk, tunk. Como un corazón. Un corazón enterrado a varios metros, pero demasiado grande para pertenecer a cualquier criatura conocida. La sensación se intensificó al llegar a la primera curva. Allí se encuentra una roca grande, agrietada, que según las leyendas fue usada por pobladores antiguos para escuchar a la barranca. Lo decían en sentido ritual, no literal. O al menos eso creí siempre. Me acerqué a la roca sin la intención de tocarla, pero algo me obligó. Un impulso. Una curiosidad que se sentía prestada, como si no proviniera de mí. La superficie estaba fría. Pero debajo había vibración. Tunk, tunk, tunk. Retiré la mano bruscamente. No fue miedo. Fue la certeza absoluta de que aquello que latía no solo estaba vivo, sabía que yo estaba allí. Retrocedí un par de pasos, intentando recuperar el control, cuando un olor penetrante subió desde el fondo de la barranca. No era humedad ni vegetación podrida. Era el mismo olor que describen los vigilantes que patrullan por la noche y que juran jamás olvidar: olor a tierra recién abierta. A tumba nueva. Continué bajando. Tenía que hacerlo. La historia que buscaba documentar no se trataba de un mito cualquiera, era una cadena de testimonios coincidentes, contados por personas de distintos barrios, edades y años, todos con un mismo elemento repetido sin fallar. Escuché algo respirando allá abajo. Sentí que la barranca me olía. Soñé con un latido enorme y, cuando desperté, estaba parado al borde del acantilado. Esos testimonios no eran producto del miedo urbano.
Son el tipo de relatos que un historiador serio no puede ignorar, incluso si la academia los evita por comprometer su reputación. A mitad del descenso vi algo que me obligó a detenerme. Ahí, justo donde el sendero se angosta entre dos paredes naturales de piedra, la luz de mi linterna reveló marcas. Surcos largos, paralelos, como si algo hubiese sido arrastrado cuesta arriba. No hacia el fondo. No hacia el río. Hacia la ciudad. Eran marcas recientes. Frescas. Aún impregnadas de un brillo húmedo que no me hizo falta analizar para saber lo que era. No había sangre en el suelo. Las barrancas, según cuenta la gente de la zona, no dejan que la sangre se quede afuera. El aire volvió a oprimirme el pecho. Un golpe seco resonó a la distancia. Después otro. Los sonidos no venían de un animal ni de un humano. Eran golpes cadenciosos, como alguien chocando piedras de forma ritual. Me escondí tras una formación rocosa. Asomé lentamente. Y allí, bajo un claro iluminado por la luna, vi la primera figura. No era un fantasma. No era un demonio. No era nada de lo que esperaba. Era una silueta humana, pero demasiado rígida, demasiado vertical, como si sus articulaciones no obedecieran a un cuerpo vivo. Sus brazos colgaban hacia adelante, no hacia los lados. Y su cabeza estaba ligeramente ladeada, como buscando un sonido que el resto del mundo no podía oír. Su pecho subía y bajaba, de forma lenta, profundamente lenta. Y entonces lo escuché otra vez. Tunk. La figura giró su cabeza, tunk. Dio un paso brusco, tunk. No caminaba hacia donde estaba yo. Caminaba hacia algo detrás de mí. Sentí que el miedo personal, ese que cada quien lleva enterrado en su infancia, en sus traumas, en sus noches más oscuras, salía a flote como un animal liberado. Porque lo escuché. Justo detrás de mi oído derecho. Una voz seca. Anciana. Profunda. ¿Qué dijo? También puedes escuchar el latido, ¿verdad? Y entonces algo me tocó el hombro. Debo admitirlo, no grité. No porque fuera valiente, sino porque el aire simplemente no quiso salir. Algo tan simple y humano como el acto de emitir un sonido quedó suspendido, como si la barranca hubiese inhalado y yo hubiera quedado atrapado dentro de esa respiración gigantesca. La mano que tocó mi hombro estaba fría, pero no fría como un cadáver, sino como algo que apenas está aprendiendo a usar un cuerpo. El contacto era torpe, sin peso, como si la extremidad estuviera hecha de aire comprimido dentro de un saco de piel. Giré lentamente. Y lo que vi no debería haber sido capaz de hablar. La figura detrás de mí parecía humana a primera vista, pero sus proporciones estaban equivocadas de una forma que el cerebro no acepta de inmediato. La columna era demasiado recta, sin curvatura natural. El cuello parecía extendido, como si una fuerza invisible lo hubiera estirado hacia arriba. Y la piel no era piel. Era una capa fina, tensada, casi translúcida, que dejaba ver venas oscuras que no latían, se movían. Si lo escuchas, repitió aquella voz, aunque la boca del ser nunca se movió. Todos los que vienen solos lo escuchan. Retrocedí. El ser imitó mi movimiento exactamente, como un reflejo con vida propia. Cuando di un paso atrás, él lo dio también. Cuando respiré rápido, su pecho se aceleró a la misma cadencia. Como si fuera una copia, pero una copia recién creada, incompleta, aún aprendiendo cómo comportarse. Ese comportamiento confirma algo que los ancianos de Oblatos narran en voz baja: las barrancas no devoran para alimentarse, devoran para imitar. Intenté hablarle. ¿Qué eres? El ser inclinó la cabeza hacia un lado, como un niño tratando de entender un concepto nuevo.
Soy lo que queda, respondió. Lo que sube cuando la barranca decide que alguien debe regresar. Supe inmediatamente lo que eso significaba. Las desapariciones. Los extraviados. Las personas que un día entraron a la barranca y nunca más se encontraron. Tal vez nunca murieron. Tal vez simplemente subieron transformadas. La figura dio un paso hacia mí, esta vez sin imitarme. Con intención. Sus pies se hundían apenas en la tierra blanda, dejando huellas extrañas, largas, alargadas, como si los dedos fueran demasiados o demasiado flexibles. Ella quiere conocerte, dijo. Quiere ver si tu forma es útil. Yo retrocedí. El ser avanzó. Y entonces se escuchó de nuevo, tunk, tunk, tunk. Pero esta vez no venía del suelo, ni de la barranca. Venía del pecho del ser. Era el mismo latido profundo que había sentido bajo la roca. Pero ahora estaba dentro de aquella cosa que me hablaba. Me quedé helado. Porque, sin aviso alguno, la figura abrió demasiado los ojos, revelando escleróticas amarillentas y venas negras en espiral. Y dijo algo que no esperaba escuchar jamás: no tengas miedo, todos los que respiran arriba empezaron respirando abajo. El terror me impulsó a correr. No pensé. Solo corrí. El sendero era traicionero, pero la adrenalina anuló cualquier sensación de vértigo mientras subía. Escuchaba detrás de mí pasos, no rápidos, no torpes, sino coordinados, casi métricos, como si cada pisada respondiera al ritmo del latido subterráneo. Tunk. Paso, tunk. Paso. Tunk. Otro paso, y entonces lo peor sucedió. Justo al llegar a una curva, el sendero delante de mí se cerró. Las paredes de roca parecieron juntarse milímetro a milímetro, como si la barranca hubiera decidido modificar su anatomía en tiempo real. No había explicación geológica para eso. Lo sé. He estudiado estas formaciones durante años. Las rocas no se mueven como carne. Pero ese día, se cerraron como párpados. Me quedé atrapado. La figura se acercó. No corría. Simplemente caminaba con esa torpeza inquietante, como si su cuerpo no le perteneciera. La barranca quiere verte, susurró. Quiere saber si tu rostro puede aprenderse. Algo dentro de mí gritaba que no debía dejar que me tocara. No debía permitir que me oliera. Porque los testimonios que había recopilado repetían lo mismo: si la barranca aprende tu olor, ya no puedes huir. Y aquí estaba yo, a centímetros de ser alcanzado. Pero justo antes de que la figura me rozara, el suelo tembló. La vibración fue profunda, tan profunda que sentí mis huesos resonar como si fueran parte de un enorme tambor de piedra. La figura se detuvo. Ladeó la cabeza. Y murmuró, ella despertó. No esperaba que fuera tan pronto. La roca detrás de mí volvió a abrirse sola, como si la montaña hubiera cambiado de opinión. No dudé. Corrí hacia arriba, esquivando raíces, respirando como animal herido, sintiendo que el aire se volvía más liviano mientras me alejaba del fondo. Pero justo antes de salir al mirador, escuché algo que me heló la sangre, una voz de mujer. Profunda. Eterna. Que dijo desde las entrañas de la barranca: todavía no conozco tu rostro, pero ya conozco tu miedo. No dormí. Ni siquiera lo intenté. Desde que salí de la barranca, el mundo arriba, el mundo normal, el de los autos, la luz eléctrica y el ruido familiar de la ciudad, se sentía falso, como si todo fuera una maqueta torpemente armada para simular seguridad. Lo peor no fue recordar a la figura que me imitaba, sino saber que no era la única. La noche después del encuentro,
mientras revisaba mis notas, descubrí algo que jamás había escrito. Mi letra, pero no mi intención. Un párrafo torcido, casi tembloroso, incrustado entre líneas que sí recordaba haber redactado. Decía, el primero no murió. Sigue abajo. Sigue cantando. No era una frase humana. Era un aviso. O una invitación. Al día siguiente regresé. No por valentía, sino por el tipo de terror que no permite quedarse quieto. Ese miedo ancestral que te empuja hacia aquello que te está destruyendo, como si observarlo directamente pudiera evitar que se siga acercando desde adentro. Descendí de nuevo por el sendero. Cada paso parecía repetirse, como si caminara en un eco. Lo extraño es que, los árboles estaban en lugares distintos. Los troncos caídos que había usado la noche anterior como puntos de referencia ya no estaban. Y el recodo donde el sendero se había cerrado sobre sí mismo, tampoco existía. Todo estaba reorganizado, pero no de forma aleatoria. Era como si la barranca hubiera acomodado sus elementos para guiarme. O para perderme. Y entonces escuché el primer susurro, ¿regresaste a recordar lo que nunca viviste? La voz no venía de un ser. No venía del viento. Venía de la piedra misma, vibrando. Me quedé quieto. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre estaba parado en medio del sendero. Pero su postura era incorrecta, como si llevara demasiado tiempo sin usar un cuerpo. La cabeza ladeada, los brazos tensos, la mirada fija en mí, y los ojos completamente blancos, sin iris, pero llenos de movimiento interno, como si observaran desde atrás. Lo reconocí. No por su rostro, sino por su historia. Hace casi un siglo, un explorador desapareció en estas barrancas mientras investigaba rituales de comunidades antiguas que veneraban a la montaña como un ser viviente. Su diario fue hallado incompleto. En él se describía una frase repetida obsesivamente: lo que respira la montaña vuelve a nacer sin nombre. El hombre frente a mí tenía la misma cicatriz descrita en el diario, un corte largo sobre la ceja derecha. Era él. Pero no podía ser él. No después de un siglo. El hombre alzó la mano, no para saludar, sino para imitar mi miedo. Sacudió los dedos de manera convulsiva, como si necesitara recordarme que podía reproducir cada uno de mis gestos. No temas, dijo con una voz que parecía compuesta por varias voces al mismo tiempo. Lo que ves es solo una forma, la forma que tú recuerdas. No soy el primero. Soy el que quedó. Me quedé paralizado. Entonces lo más inquietante ocurrió, el hombre comenzó a hablar del pasado. No de su pasado. Del mío. Recuerdo cuando tenía 7 años, susurró. La vez que viste una sombra detrás de la puerta y dijiste que era tu reflejo movido por otra cosa. Eso no fue imaginación. Eso no fue miedo. Eso fuiste tú, intentando salir por primera vez. Sentí mi estómago retorcerse. Porque había detalles que jamás había contado. Ni escrito. Ni compartido. Detalles enterrados en lo más profundo de mi memoria infantil, ocultos bajo años de negación. ¿Cómo podía saberlos? La respuesta llegó de la peor forma posible: el hombre cambió. Su rostro se estiró. Las facciones se reacomodaron, como si la piel fuera plastilina moldeada por manos invisibles. La cicatriz desapareció. Y entonces lo vi, era mi rostro. Perfecto. Exacto. Pero vacío. No un doble. No un impostor. Era mi sombra aprendiendo a ser yo. Recuerdo lo que nunca viviste, dijo con mi voz. Porque la barranca guarda tus miedos más viejos. Los que olvidaste. Los que dejaste crecer dentro. Retrocedí,
pero él me imitó en perfecto espejo. Excepto por una cosa. Su sombra no coincidía con mi movimiento. Se movía independiente. Respiraba. Y miraba. El aire se volvió espeso, casi sólido. Las rocas vibraban con el latido subterráneo, más rápido esta vez, como si el corazón de la montaña se acercara a la superficie. Tonk. 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 La figura, mi figura, extendió una mano hacia mí. No huyas, murmuró. Ella quiere ver qué puedes llegar a ser. Por eso recuerda lo que no viviste y lo que todavía vas a vivir. En ese instante supe una verdad que ningún historiador debería descubrir: la barranca no solo imita, no solo absorbe, reescribe. Reescribe memorias, rostros, identidades. Y estaba comenzando a reescribirme a mí. El falso yo dio un paso. La sombra que lo acompañaba dio dos. Me quedé atrapado entre ambos. Y entonces, justo antes de que me tocaran, escuché de nuevo aquella voz, la voz de mujer, la que había vibrado desde el fondo la noche anterior, diciendo: ya casi lo conozco. Ya casi lo reconozco. El rostro que me pertenece todavía está incompleto. La figura sonrió. Yo no. Porque por primera vez entendí lo que significaba: la barranca no quiere matarte. Quiere completarte. Quiere copiarte. Quiere reemplazarte. Y la peor parte no era eso. La peor parte era que comenzaba a sentir como mis recuerdos, mis pensamientos y mis miedos no me obedecían del todo. Como si ya hubiera dos versiones de mí dentro de mí. Y solo una pudiera salir. No recuerdo exactamente cuándo dejé de correr. Solo sé que lo intenté. Intenté escapar de la barranca, de la sombra, de la figura que llevaba mi rostro como si lo hubiese comprado, usado y rehecho a su antojo. Pero en un punto del sendero, sin transición ni lógica del mundo real, ya no estaba huyendo. Estaba descendiendo otra vez. Como si cada paso que yo daba hacia arriba, cada jadeo, cada impulso de supervivencia, se tradujera en un movimiento opuesto dentro de mí. Un segundo yo. Uno que quería volver. La barranca no tenía necesidad de atraparme. Yo mismo me devolvía. La tierra bajo mis pies latía con ritmo claro, definido, como un corazón profundo bajo kilómetros de roca. Tunk. 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 Pero esta vez no era solo sonido. Era respuesta. Era reconocimiento. Cuando llegué al borde del risco donde había visto por primera vez a mi sombra levantarse sin mí, el aire estaba inmóvil, en un silencio tan puro que parecía un vacío. Ahí estaban ellos. Los que recordaban el pasado que nunca vivieron. Los que habían devorado su identidad. Los que habían permitido que la barranca los rehiciera. Decenas. Tal vez más. Todos de pie. Todos mirando hacia mí o hacia lo que la barranca esperaba convertir en mí. Cada uno tenía un rostro distinto, pero un detalle igual: sus sombras estaban vivas. Se movían con libertad absoluta, como animales oscuros adheridos temporalmente a cuerpos que ya no les pertenecían. Y entonces vi al falso yo. Avanzó entre ellos como quien camina entre familia. Su rostro, mi rostro perfecto, simétrico, más vivo de lo que me atrevo a describir, brillaba con una satisfacción que no me pertenecía. Su sombra respiraba, expandiéndose como un pulmón gigantesco. La barranca ya te conoce, dijo con mi voz. Solo falta una cosa para que te reconozca por completo. No pregunté qué. Porque ya lo sabía. Mi nombre. Mi nombre verdadero. El que casi nadie dice, el que guardo para mis propios pensamientos. La barranca no quería solo mi forma. No quería solo mi sombra. Quería mi esencia.
El aire vibró. La tierra se abrió apenas, como si algo enorme se estirara bajo ella. Una voz de mujer, antigua, descomunal, con una tristeza tan vasta que dolía escucharla, emergió desde las raíces mismas del cañón: no temas. No te voy a quitar. Solo voy a completarte. Solo voy a devolverte a donde siempre has pertenecido. Y lo que salió del suelo no fue una mano. Fue una sombra. Gigantesca. Fina como humo, pesada como piedra. Se arrastró hasta mis pies y se detuvo como un perro esperando orden. Y entonces lo sentí. Un tirón. No en el cuerpo. En la memoria. Mis recuerdos empezaron a desordenarse, unos se duplicaban, otros desaparecían por segundos, otros volvían con detalles que jamás habían estado allí. Mi infancia, mis noches sin luz, mis terrores antiguos, todo estaba siendo reorganizado. La barranca me estaba reescribiendo desde adentro. Mi sombra tembló bajo mis pies y se despegó. Así de simple. Como si nunca hubiera sido realmente mía. Se puso de pie. Y giró la cabeza hacia mí con una lentitud insoportable. Falta tu nombre, susurró la figura con mi rostro. Dímelo. Díselo. Y todo terminará. La sombra extendió los brazos. No como un monstruo. No como una amenaza. Como alguien que pide un abrazo. Y eso fue lo que me quebró. Porque entendí el secreto más oscuro de la barranca: la montaña no consume por violencia. Consume por necesidad. Por amor retorcido, primitivo, ancestral. Un amor que quiere poseerte completo, hasta que ya no seas tú, sino ella. Me llevé las manos al rostro. No lloraba. Mi cuerpo ya no obedecía. Sentí como mi voz intentaba escapar sola, como si ya no estuviera bajo mi control. La barranca empezaba a pronunciar mi nombre en mi garganta. Y yo no quería que lo dijera. No quería entregarme. Así que usé el único recurso que aún me pertenecía: el silencio. Y en ese silencio, entendí la verdad: la barranca no puede aprender un rostro que no se entrega. No puede copiar un nombre que no se pronuncia. La sombra, frustrada, comenzó a distorsionarse. Mi doble retrocedió, como si la forma que llevaba empezara a fracturarse. Las decenas de figuras alrededor empezaron a convulsionar, incapaces de mantenerse estables sin un rostro para unirse a mí. La voz profunda rugió, ya sin ternura: si no me das tu nombre, te tomaré como recuerdo. Serás uno más. Serás eco. Serás latido. El suelo tembló. La tierra se abrió. Y lo que salió fue una gigantesca masa oscura, un rostro imposible hecho de sombras superpuestas, una memoria colectiva hambrienta. Corrí. No sé cómo. No sé por dónde. Solo sé que subí, y cada paso reescribía el mundo a mi alrededor: árboles que no estaban antes, senderos que no existían, sombras en direcciones imposibles. Pero no dejé que mi nombre escapara. No dejé que mi esencia fuera dicha. No dejé que la barranca me completara. Y así, de alguna forma que aún no puedo explicar, salí. Nunca volví. Y aún así, cuando camino solo por las noches, de reojo puedo ver algo que camina detrás de mí, con mis pasos, con mi forma, con mi respiración, esperando. Esperando a que un día, en un descuido, diga mi nombre en voz alta. Porque ese día, cuando la barranca aprenda mi rostro, será el último día en que pueda asegurar que sigo siendo yo. En cada sombra que encuentras, en cada eco que te sigue, quizá no estés viendo el reflejo de tu miedo, sino el recuerdo de aquello que quiso ser tú. La tierra respira, la oscuridad recuerda, y lo que la montaña observa jamás lo entrega del todo.
Gracias por caminar conmigo entre los latidos ocultos de Jalisco desconocido. Si esta historia tocó algún rincón de tu sombra, te invito a suscribirte, a compartirla y a dejar tu voz en los comentarios para que los espíritus sepan que seguimos escuchando. Chamán. Donde el misterio respira y las sombras siempre encuentran un nombre.